Bueno, buenas tardes nuevamente. Vamos a entonces hablar del último grupo farmacológico, que son los fármacos que actúan a nivel del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que se van a utilizar en hipertensión arterial, pero también hoy por hoy se utilizan casi en todas las indicaciones cardiovasculares, en enfermedad coronaria, en insuficiencia cardíaca, porque tal vez el sistema renina-angiotensina-aldosterona es uno de los sistemas que más claramente hoy se sabe que está asociado a la patología cardiovascular. Las alteraciones o la sobreactividad de este sistema está muy relacionada con la enfermedad cardiovascular. Entonces, a ver, primera cosa que tenemos que recordar, que diferentes estímulos, que son, por ejemplo, la disminución del contenido de sodio, la disminución de la presión arterial, baja del volumen extracelular, fenómenos de estrés o trauma con sufrimiento endotelial, van a activar a nivel de la mácula densa de la nefrona la liberación de renina. Diferentes estímulos, en algunos casos estímulos como respuesta a situaciones de enfermedad, pero en algunos otros casos por hiperactivación del sistema sin una clara causa que dispare desde el punto de vista de fenómeno de protección, sino que exclusivamente por sobreactivación del sistema, se dispara la cascada del sistema renina-angiotensina. ¿Qué pasa con esto? A partir del angiotensinógeno vamos a tener, por acción de la renina, que es una enzima proteolítica, la generación de angiotensina 1. La angiotensina 1, por acción de la enzima convertidora de angiotensina, vamos a generar angiotensina 2, que es, angiotensona, va a generar tal vez el mediador, uno de los dos mediadores más importantes en relación a los efectos nocivos que tiene este sistema sobre el sistema cardiovascular. Por otro lado, la angiotensina 2 va a actuar sobre sus dos receptores principales, el receptor AT1 para angiotensina 2 y el receptor AT2, pero fundamentalmente sobre el AT1 va a generar los fenómenos que están relacionados con el daño cardiovascular. ¿Cuáles son? Liberación de aldosterona con reabsorción de sodio, vasoconstricción y otros fenómenos que después vamos a ir viendo, como son alteraciones a nivel endoteliales, aumento del remodelado cardíaco, etc. Diferentes, activación del sistema simpático, diferentes que vamos a ver después, que son todos nocivos en su hiperactividad sobre el sistema cardiovascular. La acción de la angiotensina 2 sobre el receptor AT2 en general produce vasodilatación, inclusive hay teorías que dicen que es un fenómeno protector sobre el AT2. Bien, entonces, en relación a la hipertensión arterial, ¿sí?, vamos a tener que, como decíamos, diferentes estímulos, acá tenemos otros adicionales, como el daño endotelial, como decíamos, van a generar, en relación a la hipertensión arterial, aumento de la rigidez de los vasos, va a generar una disminución por vasoconstricción del calibre de los vasos, ello va a generar aumento de la resistencia periférica, va a generar retención de sodio con sobrecarga de líquidos, con aumento del gasto cardíaco, todo eso va a generar aumento de la presión arterial. Entonces, a corto plazo, como decíamos antes, reabsorción de agua vía aldosterona, agua y sodio, vasoconstricción por la angiotensina 2 y efectos mediados por el simpático, por activación del simpático, de aumento de la frecuencia cardíaca y efectos arritmogénicos. A largo plazo, la angiotensina va a generar el daño cardiovascular relacionado con la hipertensión intraglomerular, que lleva a daño renal, los cambios a nivel cardíaco con el remodelado cardíaco y la hipertrofia vascular y la hipertrofia miocárdica. Todo esto lleva a que el paciente con hiperactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona tiene daño cardiovascular, tanto central a nivel cardíaco como periférico a nivel endotelial y vascular periférico. Por eso es que la activación de este sistema es tan nocivo para la enfermedad cardiovascular. Bien, acá tenemos, un poco repite lo que decíamos antes, con diferentes
alteraciones sobre la resistencia periférica, la función renal y la estructura cardiovascular, que van a llevar a la hipertrofia y remodelado, la respuesta a persona lenta y la respuesta a persona rápida, que llevan a la hipertensión y al daño cardiovascular. Bien, si lo vemos un poquitito más separado, ¿por qué introducimos esto? Porque vamos avanzando hacia donde vamos a actuar farmacológicamente. Entonces, habíamos dicho que angiotensinógeno, renina angiotensina 1, enzima convertidora, que es una quinasa, que va a convertir angiotensina 2, que sobre todo sobre el receptor de tipo 1, va a generar la vasoconstricción, la secreción de aldosterona, con aumento de la hipertensión en el caso de la presión arterial. Y por otro lado, tengamos presente que también la enzima convertidora a nivel de la bradykinin es un inactivador de la bradykinin. Y la bradykinin es un vasodilatador que genera disminución de la presión arterial. ¿Por qué muestro esto? Porque vamos a ver después que los inhibidores de la enzima convertidora actuando a este nivel, inhibiendo la enzima convertidora, van a inhibir esta vía y van a dejar la bradykinin intacta, sin inactivar. Por lo tanto, es uno de los mecanismos también por los cuales los inhibidores de la enzima convertidora generan vasodilatación. Bien, seguimos entonces. Inhibidores del sistema renina-angiotensina, tenemos diferentes grupos farmacológicos. Inhibidores directos de la renina no se utilizan más, si bien en su momento parecía que iban a tener un gran impacto sobre la inhibición del sistema, se vio que no tenía el resultado clínico esperado. Entonces hoy casi no se usa el alisquirem, por eso no vamos a hablar específicamente de esta droga hoy. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que ya su nombre dice cómo actúan. Antagonistas del receptor de angiotensina 2, denominados ARA2, y los antagonistas del receptor de aldosterona. Son todos los niveles donde yo podría actuar sobre este sistema. Inhibidores de la enzima convertidora, mecanismo de acción. Como su nombre lo dice, inhiben la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2. ¿Por qué? Porque inhiben la enzima convertidora. ¿Sí? Al inhibir la producción de angiotensina 2, reducen la secreción de aldosterona y lo que van a hacer es indirectamente aumentar, digamos, el flujo plasmático renal y aumentan la natriuresis. Por eso disminuyen la volumen circulante, porque aumentan la excreción de sodio y tienen un efecto indirecto sobre la retención hidrosalina. Por otro lado, inhibe la formación local de angiotensina 2, y esa inhibición local de angiotensina 2 sobre ciertos órganos va a disminuir el daño endotelial, va a disminuir el remodelado cardíaco, y eso es beneficioso sobre la morbimortalidad cardiovascular, como vamos a ver después. Bien, mejoran la resistencia a la insulina, modulan y reducen la actividad adrenérgica, porque acuérdense que el sistema renina activaba el sistema simpático, y al disminuir la degradación de bradykininas, en realidad no es que aumentan la formación, sino que más que nada inhiben la degradación, y eso favorece también la producción de prostaglandinas, todos con efecto vasodilatador, y aumentan la liberación de óxido nítrico, con lo cual también mejoran la disfunción endotelial. Entonces, inhibidor de la enzima convertidora, disminuyen la angiotensina 2, por eso disminuyen la tensión arterial, inhiben a la quinasa, por lo tanto aumentan la bradykinin. Al aumentar la bradykinin aumentan la liberación de óxido nítrico, y eso produce también un efecto adicional, más allá de la angiotensina 2, sobre la vasodilatación y sobre la disfunción endotelial, aparte de ciertos efectos propios sobre la agregación plaquetaria que podrían verse con la bradykinin. Todo esto disminuye el remodelado vascular, fundamental para que puedan haber logrado los inhibidores de la enzima convertidora la reducción de la morbimortalidad tan significativa como se logró con la introducción de este grupo de fármacos allá por la década del 80. Muy bien. Todo esto disminuye la lesión de órganos diana. Inhibidores. Tenemos los primeros del grupo 1, que ya no se usan más, que tenían un grupo sulfidrilo en su molécula, captopril. ¿Por qué no se usan más? Porque esta molécula de sulfidrilo le daba ciertos efectos adversos
propios dados por la molécula de sulfidrilo, que al sacarle la molécula de sulfidrilo a lo del grupo 2 ya no están esos efectos propios del captopril, efectos adversos. Grupo 3, en Argentina fundamentalmente enalapril, ramipril, lisinopril, perindopril son las drogas más utilizadas, si bien tenemos todos los inhibidores de la enzima convertidora disponibles. Entonces, ¿qué hacen? Dilatación arteriolar, disminuyen la tensión arterial, ¿sí? Y la resistencia periférica, por lo tanto disminuyen la poscarga, disminuyen el trabajo cardíaco, disminuyen la estimulación de la angiotensina 2 sobre la actividad simpática. Ya lo dijimos, beneficios, mayor dilatación, disminución de la precarga y no hay un aumento de la frecuencia cardíaca, por lo tanto no hay mayor trabajo cardíaco. Inhibe la secreción de aldosterona, por lo tanto aumenta la excreción de sodio y aparte inhibe los efectos sobre el remodelado de la aldosterona. Disminuye la liberación de hormona antidiurética, por lo tanto se elimina más agua. Y lo que decíamos de inhibición de la agregación de la dediquinina, esto genera mayor vasodilatación. Todo esto indirectamente, insistimos, va a disminuir la hipertrofia y el remodelado cardíaco. Dos efectos finales, insisto, fundamentales para que hayan logrado la reducción de la morbimortalidad que se ve con este grupo de fármacos. Perdón, otro dato más, tengamos presente que lo que hacen es disminuyen la presión intraglomerular, porque recordemos que la angiotensina 2 aumenta la presión intraglomerular. Entonces, al disminuir la presión intraglomerular, disminuyen el ultrafiltrado, y eso es un mecanismo de protección renal que hace que en los pacientes renales, pero sobre todo los diabéticos, retrasan la aparición de nefropatía. Por eso vamos a ver que una de las indicaciones son pacientes con proteinuria, independientemente de si son hipertensos o son diabéticos, tiene indicación de uso. Bien, farmacocinética. ¿Qué tenemos que saber? La gran mayoría son prodrogas. La gran mayoría son prodrogas. Dentro de ellas se transforma la gran mayoría sus drogas activas, ¿sí? Que en el caso del enalapril, que hoy por hoy, si bien no es la droga patrón, es la droga clásica, es el enalaprilat. Tengamos presente que los IECA en general tienen todas buenas biodisponibilidad oral, por lo tanto no es un dato farmacocinético que nos interese, y lo que sí va a variar es la vida media de cada uno, donde tenemos algunos como el perindopril que tienen vidas medias largas, quinapril o ramipril, vidas medias más largas que los primeros IECA como el enalapril, que tiene una vida media más corta. Esto hace que la duración de acción de algunos de ellos sea de 24 horas y que permitan en algunos casos dosificarse en forma diaria o en algunos casos haya que dosificarlas en 2 veces por día. Bien, beneficios. Entonces, fíjense todos los beneficios que trae los inhibidores de la enzima convertidora en cuanto a proteger al paciente hipertenso. Se ha visto que en hipertensión, ¿sí?, tienen claros beneficios sobre el daño del órgano blanco, ni que hablar en hipertensión de diabetes sobre daño de órgano blanco, sobre todo el riñón, que es fundamental en la diabetes proteger. En la nefropatía diabética, el paciente con insuficiencia cardíaca, donde los IECA deben utilizarse en todo paciente que tiene disfunción ventricular, independientemente de la aparición de síntomas, debe tener un fármaco que inhiba el sistema renina-angiotensina, disminuye la hipertrofia ventricular izquierda. O sea, tiene muchos beneficios la inhibición del sistema renina-angiotensina. Estos mismos beneficios que ahora estamos hablando para los inhibidores de la enzima convertidora son exactamente los mismos que el uso de los antagonistas de la angiotensina 2, porque estamos inhibiendo a otro nivel, pero estamos inhibiendo al mismo sistema. Bien, nefropatía crónica. Cardioprotectores, como decíamos, lo mismo. Estamos repitiendo porque es muy importante que sepamos, los beneficios que tienen este tipo de fármacos. Uno está cansado de ver pacientes que tienen indicación de utilizar un fármaco que inhiba este sistema y que no lo reciben. Son muy importantes en cuanto a los efectos protectores que tienen la inhibición del sistema renina-angiotensina sobre el sistema cardiovascular. Efectos adversos de los IECA. Tos, efecto adverso más común, efecto adverso que puede aparecer en cualquier momento del tratamiento.
Efecto adverso que uno de los mecanismos implicados es el aumento de la producción de bradykinin. Esto genera mayor sensibilidad a los reflejos de la tos y esto sería uno de los mecanismos por los cuales la tos se presenta a los pacientes con nivel de enzima convertidora. Todo paciente con tos seca irritativa que no tiene otra causa, uno tiene que suponer que pueden ser por esto. En todo caso, se puede suspender transitoriamente a ver si desaparece, y si desaparece se cambia el esquema. Angioedema raro, ¿sí? En general se da en forma rápida, no es un efecto adverso frecuente. De hecho, los dos efectos adversos más frecuentes que tenemos es la tos y eventualmente la hipercalemia, pero son muy bien tolerados. Hipotensión arterial por su efecto colateral a su mecanismo de acción, y tengamos presente que en pacientes que tienen algún factor predisponente para que el sistema renina-angiotensina esté hiperactivado protegiendo al riñón, sobre todo inicialmente puedo deteriorar la función renal. Pacientes con hipovolemia, ¿sí? Real o efectiva, pacientes con hiponatremia, pacientes con insuficiencia cardíaca muy avanzada donde tengo hipotensión arterial, daño renal subyacente. Todas esas situaciones del sistema renina-angiotensina lo que hace es proteger al riñón. Si yo le doy un inhibidor del sistema, puedo precipitar insuficiencia renal. Tengamos presente que en pacientes que no tienen esto, inicialmente puedo tener una disminución de la función renal inicial que posteriormente se recupera. Por lo tanto, el deterioro de la función renal en el paciente que no tiene esto no es una indicación absoluta para suspender el tratamiento, sino que hay que ver si el paciente no la termina recuperando o que no haga deterioros muy marcados de la función renal. Bien, contraindicaciones. Contraindicados en el embarazo, los inhibidores del sistema renina-angiotensina están contraindicados. Estenosis renal bilateral, porque ahí el sistema renina-angiotensina es el que mantiene la función renal, hay que tener mucho cuidado con eso, y en monorrenos eventualmente tener mucho cuidado con esto también. Hablamos de relativa porque a veces hay que utilizarlos, pero ojo porque puede precipitar insuficiencia renal. Insuficiencia renal severa, hay que tener cuidado, también esto puede llegar a ser relativo. Antecedente de angioedema, porque dijimos que uno de los efectos adversos es esto, ¿sí? Y en pacientes con estenosis aórtica severa, como muchos otros antihipertensivos, puede haber caída brusca de la presión arterial, por lo tanto hay que tener cuidado, es una contraindicación también que no es absoluta. Bien, indicaciones, primera línea, en casi todos los grados y tipo de hipertensión arterial, todos los grados, ¿sí? Cualquier tipo de cuadro de hipertensión arterial, son fármacos absolutamente útiles en hipertensión arterial. Tengamos presente que aparte de hipertensión arterial, como dijimos, todo paciente con disfunción ventricular, todo paciente con proteinuria o pacientes que tienen algún tipo de daño de la función sistólica. Bien. Esto es lo que vimos. Antagonistas del receptor de angiotensina 2, ARA2, ¿sí? Fundamentalmente estas son las drogas disponibles. Losartán fue la droga patrón del grupo. ¿Cómo actuaban? Mismo sistema. Habíamos visto que los inhibidores de IECA actuaban acá. Los ARA2 actúan a nivel del receptor de tipo 1 para la angiotensina 2. Por lo tanto, lo que hacen es evitan esta cascada de eventos posteriores de vasoconstricción, secreción de aldosterona y todos los efectos nocivos que ya hablamos que tiene el sistema a ese nivel. En cuanto a la farmacocinética, la realidad es que no hay ningún dato claramente de la farmacocinética que no sea relevante. Sepamos que lo que va a variar es la vida media, y eso hace que en algunos casos también, cuando utilizo ciertas dosis, ya tenga que utilizar 2 dosis diarias en vez de una sola toma diaria, pero la farmacocinética en principio no tiene ninguna característica específica que me interese como para que sepamos para la práctica. Efectos adversos, fíjense que desapareció la tos. ¿Por qué? Porque la bradykinin en este caso no aumenta, porque estoy actuando más abajo en la cascada, por lo tanto no tengo tos, por eso son uno de los fármacos que uno utiliza cuando hay tos por IECA. Sí, la hipercalemia, por el efecto del bloqueo de la aldosterona, entonces hay hipercalemia, y después son efectos adversos que la verdad, hipotensión como efecto colateral a su mecanismo de acción, y son efectos adversos muy leves y muy poco frecuentes. Son excelentemente tolerados los inhibidores
de receptor angiotensina 2. Interacciones con cualquier fármaco que aumente hipercalemia, y las contraindicaciones son similares a los IECA: embarazo, estenosis de la arteria renal, hipercalemia severa, y en algunos casos de los que se metaboliza a nivel hepático puedo tener que tener precauciones en ese nivel de los pacientes con insuficiencia hepática. Antagonistas de la aldosterona, ¿por qué lo ponemos acá? Lo vimos en diurético, pero fundamentalmente tenemos, si yo tengo que ver los antagonistas de la aldosterona en relación a la terapéutica, tengo dosis que utilizo como diurético en situaciones de hiperaldosteronismo primario, pero tengo indicaciones que no tienen que ver con el efecto diurético, sino que tienen que ver con el efecto inhibitorio sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Para qué? Para lograr no el efecto diurético, sino el efecto cardioprotector. Entonces, acá lo vamos a ver desde este punto de vista. Habíamos dicho que la aldosterona era una de las hormonas mediadoras del sistema que generaba daño cardiovascular. ¿Por qué? Por su efecto propio sobre la retención de sodio y la eliminación de potasio, que puede generar arritmias ventriculares, pero sobre todo por los fenómenos que tienen que ver con daño vascular, disfunción endotelial, fibrosis miocárdica, potenciación de catecolaminas y efectos protrombóticos. Todo eso lleva a daño cardiovascular global. Por lo tanto, si yo sé que el exceso de activación con el exceso de producción de aldosterona me va a generar daño cardiovascular, hoy sabemos que inhibir la acción de la aldosterona sobre el sistema cardiovascular en ciertas situaciones mejora la morbimortalidad cardiovascular. Entonces, lo que yo quiero evitar en el caso del bloqueo, no como diurético, sino como este efecto, es evitar la fibrosis, evitar las pérdidas de magnesio y potasio que son arritmogénicas, y evitar la disfunción endotelial, sobre todo para evitar la enfermedad cardiovascular. Entonces, habíamos visto algo antes, dos moléculas, habíamos hablado de la espironolactona como diurético, tenemos la plerrenona también, que se puede utilizar como diurético, pero fundamentalmente acá se utiliza para bloquear el sistema a este nivel. Habíamos dicho donde teníamos que el grafiquito que vimos antes, donde a nivel del túbulo distal teníamos que la aldosterona, actuando a nivel de receptores citoplasmáticos sobre el ADN, estimulaba la transcripción de ARN mensajero para ciertas proteínas relacionadas con la retención de sodio fundamentalmente, y la liberación de potasio. Por lo tanto, transcripción de ADN, en este caso renal, tiene que ver con la reabsorción de sodio, pero en el caso de acción cardiovascular tienen que ver con moléculas relacionadas con los fenómenos de fibrosis que habíamos dicho antes y disfunción endotelial. Por lo tanto, al antagonizar con la espironolactona o la plerrenona el receptor citoplasmático, no va a tener las acciones a nivel del ADN, por lo tanto inhibe su acción. ¿Cuál es la diferencia entre la plerrenona y la espironolactona? Fundamentalmente es la plerrenona tiene baja afinidad por los receptores de hormonas esteroides, por eso es que, a diferencia de la espironolactona, carece de efectos sobre el sistema hormonal y no tiene efectos sobre el sistema hormonal femenino y sobre la ginecomastia y el trastorno de la libido que producían la plerrenona endosisante, la espironolactona endosisante. ¿Sí? Bien, ¿cuáles son los efectos adversos entonces? Espironolactona, ginecomastia, anomalías menstruales, impotencia, disminución de la libido, y ambos dos, hipercalemia. Hipercalemia dada por su mecanismo de acción. ¿Cuáles son los factores de riesgo para hipercalemia? Cualquier otra situación que predisponga a la retención de potasio. ¿Por qué? Por insuficiencia renal o porque le esté dando algún otro mecanismo que retenga potasio. Tengamos presente que, hablando de espironolactona y plerrenona en esta inactivación del sistema para evitar la enfermedad cardiovascular, utilizo dosis que no son diuréticas, dosis que están por debajo del efecto diurético, son dosis bajas y que se utilizan en pacientes con disfunción ventricular para proteger a nivel cardiovascular y disminuir la morbimortalidad. ¿Sí? Muchas gracias.